Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta pulsera de la suerte, súper fácil de hacer, es la pulsera de los 7 nudos franciscanos. Y bueno, pues los materiales que vamos a ocupar es listón cola de rata o puede ser también cordón encerado, tijeras. Vamos a ocupar un popote, yo aquí tengo este que es como de paleta, que es un poco más durito, pero pueden usar el otro, el que es más delgadito y está bien. Vamos a ocupar tijeras, encendedor y unas cuentas redondas. Yo voy a ocupar estas plateadas. Que son también como tipos separadores. Pero esto es opcional, si quieren se las pueden poner y si no, pues puede ir sin nada. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a cortar 1 metro del listón de cola de rata y voy a medir lo que es 20 centímetros y de ahí voy a empezar a hacer los nudos. Para hacer el nudo voy a poner el pedacito del popote aquí y voy a dar una vuelta así, que me quede el listón de esta manera, y luego voy a dar otra como cruzando y voy a dar 2 más para que sean 4 vueltas. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el extremo del cordón y lo voy a insertar, lo voy a introducir por el popote y lo vamos a ir sacando. Quitamos lo que es el popote y vamos a ir estirando los lados así muy despacito y vamos acomodando para ir apretando lo que es el nudo. Ahora quito lo que es el popote y voy a poner el siguiente nudo. Entonces aquí juntito y voy a dar la primera vuelta y la segunda cruzo hacia la izquierda y luego voy a dar 2 más para que sean 4, pero igual lo pueden hacer de 5 vueltas. Insertamos la punta, pasamos todo lo que es el cordón, quitamos el popote y ahora vamos a ir apretando. Vamos estirando poco a poquito y vamos apretando el nudo. Voy a dejar aproximadamente pues medio centímetro entre un nudo y otro. Y hago ahora el siguiente nudo. Hago la primera vuelta, la segunda vuelta cruzo y luego voy a hacer 2 vueltas más. Pasamos el cordón por el popote, quitamos el popote y vamos apretando, estiramos el cordón y apretamos. Y así voy a hacer con todos, van a ser 7 nudos. Y aquí ya tenemos lo que son los 7 nudos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cruzar así, voy a doblar, voy a cruzar los 2 extremos así, y en la parte de en medio aquí voy a poner lo que es el popote y voy a hacer otro nudo franciscano. Esto es ya para cerrarlo. Me va a quedar así. Ahora voy a introducir lo que son las cuentas, voy a poner las cuentas. Ahí se pueden ayudar a quemar un poquito las orillas
para que poderlas poner mejor. Y voy a hacer un nudo franciscano en la punta. Y voy a hacer lo mismo con el otro. Pongo la cuenta, mira, por ejemplo aquí, bueno, le voy a quemar lo que es la orilla. Pongo la cuenta y ahora vamos a poner el nudo. Ahora vamos a cortar lo que es el excedente y vamos a tomar el encendedor y vamos a quemar. Vamos a pasarle así el encendedor para que quede bien fijo. Y hacemos lo mismo con el otro, cortamos el extremo y vamos a ir pasando el encendedor. Y listo, pues así es como ya nos quedaría. Miren, así es como queda. Ya es ajustable, ya ustedes pues le pueden cambiar el tamaño. Y bueno, pues espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.